par. Ya está dando hambre, mucha hambre. Bien, vamos a revisar ya para ir terminando este punto. El propio Howard hizo algunas divisiones del tipo de inteligencias, cuántas inteligencias existen. ¿Pueden existir más? Por supuesto que sí. Una de ellas tenemos la inteligencia lingüística y aquí precisamente vienen ciertas actividades que ustedes pueden llevar a cabo en el aula de clases. Vean, yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que en la secundaria se trabajaba mucho la oratoria, ¿no? Es decir, por mi bandera, por etcétera, ¿no? El tipo de oratoria, eso ayuda muchísimo. Ustedes pueden trabajar esas actividades en el aula. Los recitales, cierto, inclusive, fíjense que eh, recuerden que anteriormente, es decir, estamos hablando de la Edad Media, hubo un hombre filósofo llamado San Ambrosio, Ambrosio, italiano, y él fue uno de los primeros que empezó a leer en voz baja. Recuerden que en la época de la Edad Media, hasta el siglo XVIII, todo se leía en voz alta. Si ustedes, por ejemplo, pasaban en un aula de clases, cada alumno estaba leyendo en voz alta, y claro, se confundía todo, pero todos era costumbre leer en voz alta. Ahorita sabemos que estamos revisando totalmente con la mente, no expresamos palabras, ¿no? Pero pueden utilizar esa actividad en el aula. A ver, vamos a leer en voz alta. A ver, Pepito, pasa aquí. Ah, perfecto, ¿no? Pueden utilizarlo porque a raíz de eso se va generando, ¿qué? La retórica, la oratoria, como muy bien lo llevó a cabo los griegos. Y eso es precisamente una forma también de llevar a cabo este tipo de actividad, que los alumnos vayan desarrollando su parte lingüística, la palabra, el habla, a través de la expresión. Eso puede Y ayudar sabe, mucho. Sí, adelante, profesora. sabe también que, profe, yo me he dado cuenta que precisamente también esto que decía de que cada vez hay menos personas que leemos en voz alta. Bueno, por ejemplo, a mí me sirve mucho ahorita leer todo en silencio y porque si no, no me concentro. Pero, por ejemplo, a mí sí me gusta como alzar un poquito la voz. No le voy a decir que así a los cuatro vientos grito, pero sí, sí me gusta leer, por ejemplo, no sé si estoy leyendo algo, ir leyendo, por ejemplo, tecnología educativa, ser y así, ¿no? Por lo menos leer un poquito en voz alta para mí. Pero me sirve mucho porque yo, por ejemplo, me voy dando cuenta en cuanto a, por ejemplo, cuando hay un punto, ¿no? Que tienes que hacer una pausa y luego, y ahora, por ejemplo, los alumnos no están acostumbrados a eso. Yo, por ejemplo, les digo a los niños, a ver, bueno, yo estoy en preescolar y es un poco más difícil, pero tengo, por ejemplo, una alumna de primaria que yo me he dado cuenta que precisamente como ya no la ponen a leer y aparte no la escuchan cuando lee, pues ella suele confundir muchas veces los puntos de, bueno, la puntuación, ¿no? La puntuación que llevan las palabras y las frases. Porque, por ejemplo, ella ahorita me está confundiendo mucho la O con la U. Entonces, por ejemplo, si dice muerdo, ella dice muerdo. Y le digo, no, es que es con la U. A ver, lee más alto para que te escuches, ¿no? Entonces, no sé si por cómo yo aprendí, pues trato como de que ella lo haga para que se escuche y pueda escuchar que no suena igual la U que la O. Y siento que eso les ha, o sea, como que sí les ha venido a dificultar mucho el incluso el hacer la comprensión lectora, ¿no? Porque ve que luego nos ponían, a ver, lees un texto y de ese texto me vas a decir que entendiste. Y ahora no se les pregunta tampoco eso. Entonces ellos leen, pero ya no, o sea, yo le pregunto a la niña, bueno, ¿y de qué trataba? Y Exacto. te dice, pero te dice lo que viene en la lectura. Por ejemplo, dice, ah, pues de que porque el conejo buscaba a su mamá. Sí, pero ¿por qué la buscaba? Y ya se queda callada, o sea, ya no sabe. Entonces, esta, por ejemplo, esta inteligencia lingüística, yo veo que ahorita se está perdiendo mucho con ellos. Precisamente, bueno, o sea, sí, yo sé que están adquiriendo otras en cuanto a que lo decíamos, por ejemplo, en tecnología, me parece, Sí. leemos mucho porque pues vemos el Facebook y al final de cuentas leemos lo que vienen en los videos y pero ya no estamos haciendo pues los signos de puntuación que debieran hacerse en las lecturas. Incluso ya ni siquiera, o sea, ya como que siento que ya nada más leemos por leer, ya no leemos para ver qué aprendizaje nos puede dejar.
Sí, sobre todo, profesora Brenda, tienes toda la razón, el significado de las palabras, ¿no? Cada palabra tiene un significado y para qué lo podemos utilizar. Vean, tienes toda la razón, profesora Brenda. Ahorita en tecnología vamos a ver la palabra interfaz. ¿Qué es interfaz? Lo vamos a ver en tecnología, nada más es harina de otro costal, pero sí tiene la razón, nos hace falta comprender qué estamos revisando. Más para un profesor, porque un profesor tiene que leer para preparar sus clases, ¿no? No podemos andar improvisando en el aula, pero pueden armar un tipo de estrategia para trabajar la inteligencia lingüística, no se les olvide, inteligencia lingüística, ¿no? Ensayos, cuentos, a los niños les encantan los cuentos. Pueden ustedes dejar una actividad y que el niño invente personajes. ¿A poco no la creadora de Harry Potter no inventó personajes y se volvió una mujer muy famosa, ¿no? O qué tal Emily Bronte, ¿no? El de Cumbres Borrascosas, el texto. Ahorita estoy volviendo a leer otra vez el libro de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. El que escribió Alejandro Dumas, el papá, el padre, no fue a la escuela, fue autodidacta, pero se convirtió en el hombre, él fue el que escribió la obra Los Tres Mosqueteros. ¿No? Imagínense nada más, dices tú, oye, profesor, surgió a través de la inteligencia lingüística, vean, leer, escribir, retórica, inventar, etcétera, etcétera. Vean qué importante es esto en el aula de clases. No lo pierdan de vista, profesor Oralia, no lo pierdan de vista. Muy bien, prosigo ya también para darle velocidad porque el tiempo se nos va como si fuera mayonesa. Vamos a seguir aquí. Bien, inteligencia lógica, aquí es donde en términos muy coloquiales, perdón, pero donde ¿cómo le dicen? Donde la burra perdió algo así, ¿no? Inteligencia lógico-matemático. Vean, aquí precisamente ustedes, claro, usted mira, oye, profesor, pero eh, este tipo de herramientas didácticas, no hay recursos, profesor, pero si se da la oportunidad de llevar Legos, de llevar, por ejemplo, aquí dice algún dibujo que sea de rompecabezas, utilicen el aula, muevan las bancas, a ver, vamos a sentarnos en el suelo pequeños, vamos a armar esto. Eso va a ayudar para el proceso. ¿Por qué? Porque cada una de las piezas, sea Lego, sea rompecabezas, sea figuras, requiere también de categorías y clasificaciones. Eso es matemática. Eso es matemática. Vean, ustedes que tienen su cochinito del ahorro. Dice, a ver, voy a meter 10 pesos, profesor, no me compro el gansito, pa. Eso es el pensamiento matemático, pero también lógico. La lógica que estudia el uso correcto de qué? Del juicio, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, en premisa mayor, eso se ve en lógica simbólica. Premisa mayor, ¿cuál es? Todos los hombres son mortales. Premisa mayor. Premisa menor. Sócrates es hombre. ¿Cuál es la conclusión? Sócrates es qué? ¿No? Sócrates es mortal, ¿no? ¿Se acuerdan? Premisa mayor, todos los hombres son mortales, ¿no? Eh, premisa mayor, todos los hombres son mortales. Premisa mayor, premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal, ¿no? Sí, sí. Eso es precisamente la lógica simbólica, ¿no? El concepto de premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, cuando nosotros escuchen bien el discurso que hacemos nosotros o los demás, muchas veces son juicios universales negativos, así se le llama. Es que todos vamos a estar bien, no, no todos vamos a estar bien, algunos vamos a estar bien, que es correcto. Por eso es importante, vea, el concepto lógico matemático, ¿no? Entonces, eh, pueden hacer un concurso en el aula de clase, podemos utilizar lo que se va a llamar reforzamiento positivo. Eso lo tomo del conductismo, de Skinner. Recuerden que Skinner fundó el conductismo. Claro está que viene de Pablo con los perros. Skinner trabajó con los pichones, ¿se acuerdan? Si alguien quiere leer Skinner, le recomiendo la obra llamada Walden 2. Es una novela fantástica de Skinner. Él le llamó reforzamiento positivo. A ver, vamos a hacer un concurso. Pongan inclusive
pueden armar en el pizarrón o proyectarlo. A ver, tenemos esto. ¿Cuánto es 8 más 8 y menos 5? Ah, profesora, el que gane se lleva un paletón. A ver, equipos, pueden armar el aula de clases, participar, lleven paletones, lleven dulces, Tupsi si es posible. A mí me encanta la Tupsi. Toma un Tupsi. Ah, excelente, muchísimas gracias. Pueden armar todo esto. También está el diagrama de Venn, muy utilizado en estadística también para organizar los conceptos. Recuerden, trabajar con silogismos, en lo que les acabo de comentar. Otro ejemplo, premisa mayor. Eh, todas las mujeres son feministas. Premisa mayor. Todas las mujeres son feministas. Premisa menor. Susana es mujer. Conclusión. Por lo tanto, Susana es Feminista. feminista. Exactamente. Ese es el silogismo. Es decir, ir analizando precisamente cómo va el concepto de la lógica a través de la lógica simbólica, ¿no? Por ejemplo, B es igual a F, falso, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso precisamente lo pueden ir ustedes trabajando dentro de la inteligencia lógico-matemático. Vean qué interesante se puede medir el aula. Se puede convertir en algo interesantísimo, por supuesto que sí. Ánimo, profesoras, ánimo. Muy bien, prosigo. Ok, aquí vamos a ver. Aquí creo, ok, aquí está. Perfecto. Inteligencia visoespacial. Muy bien, aquí precisamente viene otro tema. Aquí entra el profesor Julio Pimienta, profesora Brenda, con los mapas mentales, es decir, diagramas, abstracciones. Recuerden que según Piaget, en sus estados que él comentó, es decir, preoperacional, operacional o etapa concreta o pensamiento concreto. Hay cierto, a partir de los 3 años, el niño, según Piaget, tiene un pensamiento animista. El animismo significa que asocias todos los objetos del mundo con cierto espíritu, cierta autonomía, es decir, como si la mesa tuviera vida. Me he golpeado, ¿qué? Esta mesa tiene la culpa, espérame. La mesa es inanimada, no tiene razón. Ese es el animismo. Por lo tanto, es importante trabajar esto para que el niño se dé cuenta cuáles son el pensamiento precisamente espacial, ¿no? Inclusive cuando uno va caminando, te vas golpeando mucho, no calculas bien entre el espacio del objeto y tu espacio. Eso es la parte espacial, se dan cuenta, la motricidad fina, la motricidad gruesa, pueden trabajar precisamente este punto, ¿no? Entonces, eh, precisamente, no sé si se acuerdan, profesora, pero cuando llevamos plastilina al aula, ¿no? A ver, voy a hacer un dinosaurio y terminas haciendo un toro, ¿no? Un borreguito, es que es un dinosaurio, ¿no? Eso es precisamente aquí, entra la parte espacial. Abstracción. Tú me dices, profesor, dibuje un elefante, te lo dibujo. No está presente, pero lo tengo abstractamente. Eso es lo que deben de ayudarle a los estudiantes, profesor Oralia. Veo que ya estás regresando. Eso es precisamente lo que puede ayudar. Inteligencia visoespacial, para que lo vayan viendo. Profesoras, muy bien, prosigo. Y aquí, inteligencia musical. Aquí realmente ese es importante no perderlo de vista. Yo me acuerdo que le he platicado a mi esposa que yo estuve en un colegio marista y, y sé tocar más o menos el saxofón, pero el saxofón utiliza cañas de madera, como se le llama. Entonces, cuando tú lo tocas, el labio se te hincha, entonces andas todo hinchado por tocar el saxofón. O, por ejemplo, el instrumento de la trompeta, si ustedes le soplan a la trompeta, no sale ningún sonido. ¿Le tienes que hacer qué? Raspar para que salga un sonido. Sí, si le soplan nada más a la trompeta, no sale ningún sonido, pero lo tienes que hacer así. Qué difícil instrumento. Entonces, aquí entra la inteligencia musical. No escuchar a Maluma en el aula de clases a todo volumen, que felices los 3, los 4. No lo sé. No es escuchar a Maluma. No, inteligencia musical. Fíjense, aquí puede entrar un canto. Ustedes pueden armar un canto de Navidad. Un canto, El por profe ejemplo, dice, no lo sé, pero bien que sabe cómo se llama la canción, ¿verdad? no lo sé, profesora Brenda, pero aquí Ah, pueden armar a ustedes aquí, hasta pueden hacer un Día de las Madres con los niños, un buen canto musical, ¿no? Aquí esto puede ayudar, inclusive ustedes lo pueden decir. Esto, querida familia, entra dentro de la inteligencia musical. ¿Va a ayudar qué?
el aspecto de la sensibilidad, que tanto lo necesitamos en estos tiempos, la toma de decisiones y sobre todo la improvisación. Claro, por supuesto, esto lo pueden armar, ¿no? Y dejando a Maluma de lado, como dice la profesora Brenda, esto precisamente puede ayudar para llevar a cabo todos estos puntos, ¿no? Muy bien, prosigo. Ok, y vamos ya para ir terminando, necesito ya ver la otra materia porque el tiempo se nos va. Inteligencia corporal sinestésica, ¿no? Entonces, aquí entra lo que habíamos platicado, ¿se acuerdan la palabra de pailantropos? Significa en griego maestro de educación física. Aquí la parte, profesora Brenda, ¿te acuerdas con el concepto del peripatético? ¿A qué salía a caminar con los jóvenes? ¿A qué ocupar el aula de clases? Vayan a caminar al aula. Yo, cuando daba clases de religión en una universidad, bueno, lo sigo dando, pero de manera online, yo sacaba a los alumnos y íbamos a jugar a la cancha, fútbol, y luego terminamos con una sesión de religión. Entonces, poco a poco meterlo, ¿no? Interpretación. Aquí también pueden ustedes trabajar la mímica, es decir, hoy no vamos a utilizar la palabra, sino el gesto corporal. Recuerden que hay un libro de Flora Davis que se llama El lenguaje de los gestos. La profesora Flora Davis dice que, y tiene razón, aparentemente la forma de comunicarnos también es a través del cuerpo, ¿no? De la forma, no tanto con el aspecto verbal. Entonces, pueden trabajar eso. Imagina más una obra de teatro que ustedes armen en su escuela con los niños. Sobre una obra, pueden tomar personajes, ¿no? Pueden llevar a cabo y presentarlo en una muestra académica, invitar a varias personas y eso va a ayudar para dar a conocer a la escuela, para dar a conocer su trabajo y sobre todo el impacto positivo de la pedagogía. Y ustedes lo pueden decir, esta es una inteligencia corporal sinestésica. ¿Va a ayudar para qué? Seguridad en el niño, comunicación, convivencia, muchas cosas. ¿Se dan cuenta cómo llega Howard Gardner a la parte práctica? ¿No? Dentro del aula. Aquí igual se ve nuevamente el rompecabezas, manualidades, etcétera, etcétera. No lo pierdan de vista, puede ir surgiendo ideas, o a lo mejor digan, oye, profesor, pero esto ya lo llevo a cabo, ¿no? Entonces, esto es importante, no lo pierdan de vista, ¿bien? Ya se dan cuenta, pasa rapidísimo el tiempo, pasa muy rápido. Muy bien, y aquí viene inteligencia interpersonal, ¿no? Aquí prácticamente se pretende que a lo largo de las sesiones de las actividades, no se les olvide, las clases de lunes a viernes se propone que al menos 3 de las clases que impartan trabajen en equipo los jóvenes, los niños. Únanse en equipos y van a llevar a cabo esta actividad. ¿Por qué? Porque la cooperación también ayuda a los que van retrasados. Recuerden el método de Joseph Lancaster, el método lancasteriano, que se le llama el método de monitores. ¿Cómo funciona el método lancasteriano? El alumno te ayuda como monitor, él va a enseñar a sus compañeros. Para eso ayuda interpersonal, inteligencia interpersonal. Oye, profesora, ¿por qué están trabajando en equipos 3 días a la semana? Ah, trabajamos la inteligencia interpersonal. ¿Para qué va a ayudar, profesora? Ah, perfecto, va a ayudar para la cooperación o comúnmente se le llama las competencias grupales. Oh, ¿cómo, profesor? Sí, claro, aquí lo trabajamos. Esto es inteligencia múltiple. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo? Y no trajo a Maluma, hoy no traje a Maluma, pues ya lo dejamos en la inteligencia anterior. Inteligencia anterior. Bien, vean, aquí precisamente pueden trabajar ustedes este tipo de actividad, ¿no? Vean qué tan importante en la práctica el concepto de las inteligencias que habíamos platicado. ¿Tienen algún comentario hasta acá, profesoras? Ok, creo que no. Bien, vamos con la séptima inteligencia intrapersonal. Intrapersonal. Aquí precisamente viene la importancia de la ética en la escuela, ¿no? Aquí hay que ayudar también a los jóvenes en que ellos reflexionen sobre su vida, su entorno, hacia dónde quieren ir, quiénes son. También qué cosas pueden cambiar de ellos y qué cosas no lo pueden cambiar. Mi cuerpo yo no lo puedo cambiar. Oye, profesor, ¿cómo? Usted me suena como a Judith Butler, como a
¿qué me dice? Claro que se puede cambiar el cuerpo. Pues no se puede cambiar el cuerpo. Yo siempre seré así, ¿no? ¿Cómo, profesor? Yo quiero ser Michael Jackson, quiero. No. Es decir, ¿qué cosas puedo cambiar de mí y qué cosas no puedo cambiar de mí? Pero no solamente que sea una fatalidad, sino de aceptación. Aquí entra en la intrapersonal lo que comentó la profesora Oralia, Walter Rizzo. Aquí entra este profesor Walter Rizzo, que ya lo empezaste a leer, ¿no? El concepto de las emociones, ¿no? Aquí entra Daniel Goleman con la inteligencia emocional, ¿se acuerdan? La afirmación, etcétera. Es decir, soy así, ¿no? Es que no soy bello, profesor, me gustaría ser como Brad Pitt, como esta mujer, Angelina Jolie, no soy. Pues sí, pero eres tú, ¿no? Eres tú y tu circunstancia. Entonces, aquí pueden trabajar con ellos actividades, es decir, reflexiones, compartir entre todos, qué pueden mejorar de su familia, qué qué cosa les ha dejado la escuela y qué cosas falta todavía por ir trabajando. Aquí lo pueden trabajar, mira, intrapersonal, vean, la autoestima, Walter Rizzo, ¿no? Esto puede ir trabajando sustancialmente, ¿no? Pero recuerden, la actividad intrapersonal se recomienda que se trabaje individualmente y que lo compartan en equipos, individualmente, ¿no? Aquí se puede hacer prácticamente lo que se va a llamar una pequeña historia de vida en tercera persona. La profesora Oralia se dedica, la profesora Edaí, la profesora Brenda, en tercera persona, y lo pueden leer. O también pueden hacer otra actividad que formen un pequeño círculo en el aula, todos sentados en la silla, y que cada quien ponga su nombre en la hoja, en su hoja, y que lo vaya pasando a sus compañeros, y sus compañeros van a notar qué cosas positivas han visto en su compañero, no negativas, cosas positivas que han visto en él. Y luego lo va a leer, ah, mira, es tranquilo, ah, yo no sabía de eso. Ahí entra la ventaja de Johari, lo que yo no sé que los demás saben de mí, ¿no? Entonces, vean qué tan importante es esto, ¿se dan cuenta? Es importantísimo. No debemos de trabajar solamente la inteligencia, sino las emociones, la autoestima, etcétera, ¿no? Creo que no voy a llegar a ser Brad Pitt, pero, no, pero aquí está la cosa, aquí está la acción. Muy bien, prosigo. Ok, vamos con la número 8, octo, como se dice en latín. Inteligencia naturalista. Vean que ya a partir del manifiesto de la ONU, de hecho hay una agenda de la ONU del 2030 para América Latina, donde se recomienda una educación ecologista, es decir, no politeísta, ecologista, es decir, enseñar a los niños que todo lo que tenemos en el mundo, si no lo cuidamos, va a desaparecer. Y va a venir todas esas películas apocalípticas de Hollywood, un día después de mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se recomienda esta actividad que en el aula de clases se tenga un pequeño sembradío, se tenga una pequeña milpa, una pequeña tierra especial para los niños, que salgan a sembrar, que salgan a cultivar y que ellos mismos lo cuiden. Recuerden que ellos mismos lo cuiden. Si no se puede dar prácticamente esa pequeña tierra, pueden ustedes pedirles a los niños que lleven una pequeña plantita y que lo van a cuidar durante todo el proceso de la materia de la clase, para que ellos vayan explicando cómo va su crecimiento. La planta, que hagan anotación, eso sí, hagan pequeña anotación, ¿no? Que le pongan un pequeño nombre a la plantita, Pepito, etcétera, y vayan diciendo, ah, ya sacó una flor, de tal fecha hubo crecimiento, le puse abono. Todo eso se utiliza en la inteligencia naturalista. Si alguien le pregunta, oye, ¿qué inteligencia? Es la inteligencia naturalista. Estamos tratando de cuidar también el medio ambiente, porque es la única casa que tenemos. No nos vamos a ir al planeta Marte ahorita, ni a la Luna, ni a Europa, etcétera, ¿no? Ahorita no. Entonces, se recomienda eso, que hagan un pequeño huerto en en la escuela. Vean, hay escuelas que tienen huertos. Esa es la inteligencia naturalista. A veces no se sabe, pero ahora lo sabemos nosotros, profesoras. Increíble, ¿no lo creen? Increíble. Entonces, así está. Cuidar el medio ambiente y eso incluye también los pequeños animalitos, las mascotitas, etcétera, ¿no? Es muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante. Muy bien, prosigo.
Y aquí vamos ya con la inteligencia existencial. Aquí prácticamente entra lo que le va a llamar Matteo Lindman. Hay un profesor de Estados Unidos que yo lo he revisado, lo he rastreado, que se llama Matteo Lindman. El libro se llama La filosofía en el aula. La filosofía en el aula, de Matteo Lindman. Precisamente Matteo Lindman trabaja mucho lo que es la inteligencia existencial, que es que preguntas filosóficas. ¿Qué son las preguntas filosóficas? Las preguntas que muchas veces genera mucha reflexión totalmente sustancial en nuestra existencia. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué lo que existe es así, no es de otra forma? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Qué es la nada? ¿Qué es Dios? ¿Qué es mi familia? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso no se va a manejar el tema de la muerte, ¿no? Si hay alumnos ya muy avanzados, adelante con esa pregunta. Pero si son pequeños, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Hacia dónde quiero ir? Eso es precisamente lo que hemos trabajado, pero la filosofía es la más ausente en las escuelas en México, porque es la que la votaron. Bueno, ahorita la filosofía ya salió de la escuela y ahorita, con perdón de todas, pero ando ahorita metido en burdeles. Dejó la escuela y se fue a unos burdeles. Y yo realmente le he dicho, oye, filosofía, vente, no, aquí está bien. Entonces anda por ahí deambulando la filosofía. Se salió de la escuela con los niños, los jóvenes y andan por ahí deambulando. Vean el resultado. Por eso leímos el libro, la filosofía se ha vuelto loca, ¿no? Ando ahorita metido en malos pasos, ¿no? Ojalá que regrese a la escuela, quién sabe. Yo creo que es más atractivo ese mundo, ¿no? Que la escuela con los niños. Pero se puede trabajar eso, ¿no? Recuerden, ¿cómo se puede hacer? Hay dos opciones. Uno, café filosóficos, así se le llama, café filosóficos. Pueden hacer ustedes, no sé, un pequeño debate en el aula, organizarlo bien y que los jóvenes estén ahí presentes, que puedan debatir, que puedan dar su punto de vista. Y la otra se le llama consultoría filosófica. Así se le llama consultoría filosófica. ¿Qué son? Tratar de ir haciendo preguntas, no dar soluciones, sino preguntas para que el propio joven vaya generando su propia reflexión. A eso le llamamos mayéutica, el arte de parir ideas. Mayéutica, inteligencia existencial. Recuerden que el existencialismo lo fundó un filósofo danés del siglo XVIII llamado Søren Kierkegaard. Por acá está el joven Søren. Søren Kierkegaard, que por ahí estaba enamorado de una chica más joven que él, Regina Olsen se llamó, y pues una vez le dijo el propio Søren Kierkegaard, le dijo Søren, oye, ¿quieres ser mi novia? Y la chica contestó que sí, se espantó Søren, pensaba que no le iba a decir que no, pensaba que le iba a decir que no exactamente, pero rechazó a la chica, Søren, ¿no? Y luego escribió un libro, que luego lo he platicado con mi esposa, que se llamó Diario de un seductor. Era un hombre tímido y escribió un libro llamado Diario de un seductor. Oye, Soren, pero ¿qué pasa contigo? ¿No? Él fue el fundador del existencialismo del siglo XVIII. Temor y temblor también es otro libro de Soren. Si alguien quiere revisarla, adelante, ahí está el texto. Inteligencia existencial. Vean qué tan importante es llevar la filosofía, traer la filosofía en esos mundos bajos que anda y llevarla a nuestra vida, a nuestra existencia, ¿no? Pero recuerden, la filosofía no da respuestas, sino preguntas. Preguntas, profesora, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta escuela? ¿Por qué este profesor no me habla así? ¿Qué es esto, profesor? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me llegó el correo de la calificación? ¿Por qué a mi mamá? Son preguntas que a lo mejor no tengan respuesta, profesoras. Son preguntas que no tengan respuesta. Muy bien. Y ya ahí hemos terminado ya lo que es precisamente este texto, las inteligencias múltiples, de la teoría a la práctica escolar. Esa es la práctica, trabajar esos puntos, profesor, y saber al menos dónde estamos metidos. Y también dar explicaciones, saber dar explicaciones, porque puede llegar un padre de familia y diga, oye, profesora, ¿por qué mi hijo está trabajando en este huerto? ¿Qué sentido tiene? Ah, mire,
es para que me dé mi despensa, no, es para que vayan formando precisamente todo un pensamiento, etcétera, ¿no? Oye, ¿por qué mi hijo está actuando? Ah, es por esto. Todo eso, si una escuela lo lleve a cabo, sin duda alguna va a surgir niños y el mismo profesor competentes. ¿Se dan cuenta? Bien, profesoras, hemos terminado ya nuestra materia de competencias educativas en esta 10ª sesión. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? O como dice precisamente la liturgia de la Iglesia Católica, caen ahora, hablen ahora o caen para siempre. Muy bien, profesora, veo que sí hay mucha seriedad. Bien, ya voy a compartir. Bien, vamos ya con educación en temas transversales. Entramos ya en harina de otro costal. A ver, déjenme, a ver, vamos a ver aquí. Ok. ¿Sí miran bien la presentación, profesoras? Ok, muy bien. Vamos ya con el concepto de la ideología del género, que he tenido grandes adversarios en este punto de la ideología del género. Algunos lo apoyan, otros lo toman como moda, que sí, en sí es una moda. ¿Cuánto puede durar una moda? 10 semanas, días, ¿no? Entonces, hasta ahora yo no he escuchado por ahí algunos aventureros que hablan de lenguaje inclusivo, de compañere, etcétera, etcétera, pero sabemos muy bien que para cambiar la realidad no es suficiente cambiar el lenguaje, ni es adecuado cambiar el lenguaje, sino cambiar la moral, cambiar la ética. ¿Se dan cuenta? Eso ya lo habíamos platicado, que pertenece a la escuela del posmodernismo. ¿Se acuerdan? Del posmodernismo, de la escuela de Frankfurt, del propio Ludwig Wittgenstein, el filósofo que escribió un libro llamado El Tractatus Lógicos Filosóficos, de 1921, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, al igual que Michel Foucault, no es que esté en desacuerdo con ellos, fue homosexual. Ludwig Wittgenstein eh, tenía ciertas tendencias muy extrañas que no lo voy a platicar por acá, pero precisamente se asoció un poco con el masoquismo. Entonces, pero él decía que todos los problemas que existen son problemas del lenguaje, pero no es así. El lenguaje describe el mundo, en efecto, pero no lo transforma. ¿Qué transforma el mundo? La ética y la moral. Eso para empezar, ¿no? Puedo yo cambiarle el nombre a una palabra y eso no significa que cambien la realidad. ¿Se acuerdan del libro de Orwell, de 1984, de George Orwell, donde en tono humorístico decía uno de ahí presentes que hay que borrar la palabra suicidio para que no exista en la realidad? Pues sigue existiendo, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista, pero también otro punto que ya lo comentó el propio Aldous Huxley en el libro Un Mundo Feliz. ¿Se acuerdan? En el libro de Un Mundo Feliz se fabricaba, es decir, la producción, la reproducción humana se hacía en una fábrica. Entonces, ahí salían los que eran alfas, betas, ¿no? Gamma, aquí me dice mi esposa gamma, pasó por acá mi esposa, me dijo gamma, en efecto, vean las escalas, ¿no? Entonces, eso está pasando ahora con el tema genético, ¿no? Ya ves que es que quiero que mi hijo salga como rubio, ¿no? Quiero que salga, eso es eugenesia lo que estamos viviendo. Sabemos muy bien, lo dijo Martin Luther King, que la persona se debe de juzgar por su calidad moral, no por su estado físico, ¿no? Entonces, no se les olvide la calidad moral, profesoras ilustres, ¿no? Es que se parece a Sócrates, profesor, está muy feo, está panzón, anda descalzo, se parece a Sócrates. Pues sí, se parece a Sócrates, en efecto. Muy bien, vamos ya con el libro ya de la 11ª clase de Ideología del Género. El fin ya de esta, vamos a ir siguiendo ya más adelante otras variables, ya nos aproximamos. Recuerden que el 20 de agosto terminamos la materia. Ahí nos despedimos, nada más no me vayan a odiar, profesora, simplemente lo que hacemos es reflexión filosófica, ¿no? Y ahí por ahí, gracias, ya se suscribieron a mi canal. Muchas gracias, profesora. Ahí estoy subiendo mis videos de filosofía. Recuerden cómo editar videos. Yo también utilizo esas plataformas para la edición de video. Ahí le pone me gusta, por favor, no se les olvide.
Muy bien. Después de este comercial, sigamos aquí. Vamos a ver qué dice. Muy bien. Sale pues. Vamos con un periodista canadiense llamado John Colapinto. John Colapinto, un periodista impresionante y ahorita ya es algo, ya está veterano, ha trabajado del punto de vista de la investigación y él descubrió precisamente la historia del joven David Reimer, que recuerden que David Reimer murió en el 2004, se quitó la vida, se suicidó, una escopeta. Bien, tomemos un pequeño recesito, profesora, y ahorita les envío otra vez la liga. ¿Qué les parece? Vale, vale.